Y nosotros tenemos por invitado ahora en este momento al doctor Rashid Guardia. Doctor, que es neuropsicológico. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Cosme? Muy buenos días para mí y aquí ya son las 3 de la mañana. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. El gusto es de nosotros tenerlo otra vez en el programa del día de hoy. No sé si mencioné bien su nombre, Rashid. ¿Cómo se dice? Rashid Guardia. Ándele. Rashid. Un nombre bonito, único, ¿verdad? Así es, árabe. Ándele. Y doctor, vamos a hablar hoy sobre el insomnio, ¿verdad? Pero me gustaría Correcto. realizar una pregunta para usted. ¿Qué tan importante es el sueño antes de entrar en el punto del insomnio? Bueno, una cosa que tenemos que saber bien y sobre todo lo que nuestros amigos que nos están viendo en este momento, es importante saber que el sueño es tal vez la fase más importante de nuestra vida, ya que a través del sueño en nuestra primera infancia es gracias a esto que podemos crecer, o sea, que podemos tener una mejor estatura. Cuando uno es niño, pues el sueño que tenemos no solamente es reparador, sino que esto ayuda a que crezca el niño. Cuando va pasando el tiempo, el sueño se convierte en algo fundamental porque esto nos va a ayudar para otro tipo de sistema. Y ahora voy explicando un poquito rápidamente para que puedan entender nuestros amigos cuáles son las fases del sueño. Las fases del sueño se dividen en ciclos, o sea, en una noche, un ser humano normal tiene entre 4 y 6 ciclos de sueño. ¿Cuánto dura cada ciclo? Es como un partido de fútbol. Dura 90 minutos aproximadamente. Durante este proceso de tiempo, que son entre 4 y 6 ciclos, cada ciclo se divide en fases. Estas fases son muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque cada una de ellas tiene una característica muy importante para nuestra salud. Por ejemplo, en la primera fase, que es el sueño ligero, es en esta parte, que es el sueño ligero inicial, es donde el cuerpo empieza a relajarse y empieza a tener una serie de elementos donde empiezan a experimentar primeramente una tranquilización de todo nuestro sistema neuromuscular. O sea, se empiezan a relajar nuestros músculos, empiezan a relajarse nuestros párpados, etcétera, etcétera. Esta primera fase, este pequeño espacio, la fase 1, que es el sueño inicial, tiene una duración de entre 5 y 10 minutos aproximadamente. Una vez que hemos pasado esto, entramos a una segunda fase, que es el sueño ligero, que esta parte es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es acá donde empieza que todo lo que hemos aprendido en el día se estabiliza. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro empieza a trabajar de una manera en la cual empieza la memoria a estabilizarse. Pero hay un tema que es un tema fisiológico. Nuestro ritmo cardíaco empieza a bajar, o sea, es como que bajas los motores, ¿sí? Tengamos en cuenta que el cerebro durante todo el día trabaja, o sea, el cerebro nunca se apaga. Es más, el día que mueres, todavía aún muerto, tarda todavía unos minutos más antes de apagarse. O sea que es una máquina increíble, es como si tener una fábrica de 24 horas. En esta segunda etapa que te decía, que es la fase del sueño ligero, que es la fase 2, hay una baja del ritmo cardíaco, nuestra respiración empieza también a bajar, nuestra memoria empieza a mejorar. ¿Por qué razón? Porque empieza a adoptar todo lo que hemos aprendido durante el día, empieza a estabilizarse. O sea, la memoria se empieza a fijar nuestros conocimientos. Claro. Cuando tú tienes esto, ¿sí? Eso se le llama usos de sueño, cuando estás en esta fase, ¿sí? ¿Cuánto dura este tiempo? Entre 20 y 25 minutos, que empieza a regularse absolutamente esta fase. Una vez que tienes este elemento, ¿sí? Entras en la fase 3, que es una tercera fase, donde es el sueño profundo, donde ya empezamos a... No es verdad que empezamos ya como que a roncar. Cuando estás Claro que en sí. este proceso, empieza la limpieza cerebral y la limpieza de todo el organismo. ¿Qué significa? En esta etapa, el cuerpo empieza a regenerarse en la fase 3 del Claro. sueño profundo.
y se empieza a regenerar. Nuestro cuerpo empieza a tener más vitalidad, a tener más fuerza. Y nuestro cerebro, y aquí viene una parte que es importante que la gente sepa, en este proceso, o sea, en la fase 3, existe la limpieza cerebral. En nuestro cerebro hay una proteína que es la beta amiloide. Claro. Esta proteína que tenemos en el cerebro, que la vamos creando durante todo el día, ¿sí? Es la que en un futuro, si no la hemos limpiado bien, es la que nos va a traer la demencia, es la que nos va a traer el Alzheimer. ¿Por qué? Porque va a ser acumulativo en el tiempo. Entonces, el sueño, durante este proceso de dormir bien, de dormir correctamente, existe un sistema que se llama el sistema linfático, Claro. que empieza a barrer todas estas toxinas. Entonces, durante esta fase de tiempo, que es aproximadamente unos 30 minutos aproximadamente que va a durar la etapa, o sea, el periodo Claro. de esta fase, es donde empieza en estos 20, 40 minutos una limpieza de todas las toxinas. Y todo nuestro cuerpo empieza a regenerarse. Nuestro sistema inmunológico empieza a fortalecer, ¿sí? Y después viene la última fase del ciclo, que es la denominada la REM, que es Rapid Eye Movement. ¿Qué significa? Que no sé si tú alguna vez has visto a una persona que está durmiendo y de repente empieza su párpado, empieza a moverse. Claro, sí. Es porque está viendo. Ese momento las personas estamos soñando. ¿Qué implica? En esta parte del ciclo es tal vez uno de los elementos súper importantes, bueno, todo es importante, pero este momento es súper importante porque acá empezamos a reevaluar nuestros problemas. Empezamos a mejorar nuestros problemas, empezamos a través de los sueños a tener una mejor capacidad emocional, o sea que cuando nos levantemos vamos a poder enfrentar el mundo de una manera mucho más libre. Entonces, el sueño, como estarás viendo, querido Cosme, Claro. tiene, que este proceso, el último proceso, puede llegar a veces hasta 60 minutos, pero en los últimos ciclos. Claro, claro. O sea, el primer ciclo de la noche es relativamente rápido. Pero cada vez que va pasando el segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo o el quinto ciclo de la noche, antes de que te levantes mañana temprano, tu cerebro, cada ciclo se va a hacer más largo. Claro. Y entonces es con mayor fuerza. Es por esa razón que la gran mayoría de las personas, cuando apenas despertamos en la mañana, tenemos sueños vívidos. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que se han resuelto durante los sueños. Claro. Por ejemplo, la máquina de coser que usaban las mamás antiguamente, el inventor la logró descubrir en un sueño. Por ejemplo, los músicos en los últimos momentos logran tener de repente estos pensamientos o estos sueños maravillosos y de repente logran componer una canción, ¿sí? Nosotros, las personas, qué sé yo, tenemos un problema, cuando a veces dicen, no sé si has escuchado a los mayores decir, cuando tienes un problema, llévalo, que la almohada te va a ayudar. ¿No es verdad? Entonces, Claro. lógico, llegas, estás durmiendo y de repente al resolver en la mañana, temprano, de repente tu cerebro te empieza a dar las respuestas. ¿Por qué? Porque justamente esta máquina está trabajando de esa manera. Es por eso que es importante primero entender cuán importante es el sueño, ¿sí? Antes de poder hablar de cuáles son los problemas, es importante aprender y saber cuál es la importancia del sueño. Claro que sí, doctor. Y usted me hizo ahora, en este momento, acordarme de dos preguntas. Y me gustaría realizarle rápidamente estas dos preguntas antes de que usted nos explique un poquito de los sueños. Usted comentó ahora sobre que el sueño o descansar es bueno para crecer. ¿Qué tan cierto es esto para aquellas personas que se ejercitan? Yo he escuchado que las personas dicen que uno tiene que tener un buen sueño o descansar bien para que los músculos crezcan. Y también la otra pregunta que me gustaría realizarle, ¿cuánto es lo que usted recomienda para una persona dormir bien y descansar? Y como usted comentó,
tener esta limpia en el momento de estar dormido? Bien, tenemos que entender una cosa, Cosme. Cuando eres niño, cuando recién naces, un niño necesita dormir aproximadamente entre 9 y 11 horas, cuando uno es bebé, cuando hasta los 4 o 5 años. Durante ese proceso de tiempo, ayuda que durante el sueño creces, tu cuerpo crece. Cuando te vas haciendo más adulto, de los 14 hasta los 50, 60 años, lo normal es que duermas entre 7 y 9 horas, ¿sí? Claro. Un lapso de tiempo. ¿Qué ocurre durante ese lapso de tiempo? Bueno, ya no vas a seguir creciendo, porque si no creceríamos hasta los 3 metros, que sería muy bueno los que somos petizos, entonces sería muy bueno. Pero, ¿qué ocurre con las personas? Por ejemplo, si una persona hace ejercicio físico, si digamos es deportista, una persona que tiene buena cantidad de sueño fortalece su musculatura. Claro. Segundo, y escuchen bien todas las damas y bueno, los caballeros también, el dormir ayuda a bajar de peso. Ándele, esto es una buena receta entonces. Cuando las personas no tienen un buen sueño, te levantas y ¿qué es lo primero que tienes? Una ansiedad y empiezas a comer durante todo el día y te engordas. Cuando tienes un buen sueño, o sea, tienes un buen nivel de sueño, vas a bajar de peso. Entonces es fundamental. Ahora, un deportista, por ejemplo, un corredor, un boxeador, un atleta, cualquier atleta de estos, cuando tienen un buen sueño, tienen menor probabilidades de hacerse daño. Y si se hacen daño, recuperan más rápidamente. Claro. Cuando un deportista no tiene un buen sueño, primero, es mucho más propenso a tener problemas de tipo físico, ¿sí? Y aquellos problemas físicos que tiene le cuestan recuperarse. Claro. Entonces, ahí tienes. Crecemos, sí, en una etapa de nuestra vida. Y segundo, nos ayuda a fortalecer nuestro organismo, nos ayuda a fortalecer nuestra inmunología perfecta. Claro. Es por esa razón que cuando te interna en un hospital dicen, no, usted lo que necesita es reposo. Entonces, el reposo es justamente entrar en una etapa de volver a reconstruirse, ¿no? De una reingeniería biológica. Eso es lo que pasa. Ok, muchas gracias, doctor. Y ahora, incluso como había comentado para usted, son muy buenos datos para uno saber sobre el sueño y descansar bien. Pero también usted comentaba sobre los sueños de personas que, como este inventor de la máquina de coser, los músicos, que en el momento ellos se recuerdan de músicas, letras que aparecen o surgen de la mente de ellos. Pero ¿podrían los sueños tener un impacto en nuestra salud mental? Por supuesto que sí. Una persona que no tiene un buen descanso, vas a tener una serie de problemas durante el día. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los temas? Primero, si tú no has descansado bien, inmediatamente tu cerebro tiene que sobreesforzarse. Y al sobreesforzarse va a ser un esfuerzo mayor. Tengamos en cuenta que el cerebro gasta casi el 20% de energía de lo que consume el organismo humano. Entonces, si tú no has descansado, el gasto de energía va a ser mayor. Es igual que tener una... A ver, ¿cómo te puedo explicar para que todos nos entiendan? En verano, ¿sí? En verano, si nosotros utilizamos mayor cantidad de aire acondicionado, mayor cantidad de ventiladores, mayor cantidad por el exceso de calor, pues la gente, el gasto, el consumo de la ciudad es más alto, claro. ¿sí? Y pues tarde o temprano el bill de luz te va a llegar igualmente alto. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Cuando tú no descansas, cuando tú no duermes, pues tu gasto de energía va a ser mayor y vas a tener que consumir más. Y al consumir más, pues vas a alterar una serie de ciclos normales de tu organismo que después se van a traducir en enfermedades. Claro que sí. Gracias, doctor. Es muy importante lo que usted comenta porque hay personas que ellas dicen, no, hoy me desvelo y mañana lo repongo durmiendo unas horas extra, pero afecta mucho eso, ¿no? A una persona que no descansa bien. Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque, y esto es importante que entienda la gente, no es de que me voy a desvelar hoy día y mañana lo repongo, voy a dormir un poco más de tiempo.
eso es simplemente un paliativo. El daño que tú le estás haciendo a tu organismo es muy alto. Claro. ¿Sí? Muy, muy alto. Entonces, por ejemplo, yo en este momento, acá en donde estoy, son las 3 de la mañana. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Yo voy a terminar este programa aproximadamente a las 4 de la mañana. Entonces, yo tengo ya que calcular, para tener un buen descanso, deberé dormir aproximadamente hasta las 9, 9 y media, casi 10 de la mañana. Claro. Entonces, yo lo que he hecho durante el día después de que me llamaron, entonces yo agarro mi agenda y la reordeno. ¿Por qué? Porque para mí es necesario. Si yo me voy a desvelar y voy a levantarme luego, ¿sí? Voy a tener un pésimo performance del día, ¿sí? Voy a trabajar a media máquina, no me voy a sentir tranquilo, voy a tener otro tipo de alteraciones, entonces yo tengo que tener la educación de hacer una planificación de mi tiempo. Claro que sí. Si tú observas a aquellas personas que trabajan de noche, ¿sí? Las personas que trabajan de noche, si no tienen una adecuada educación de higiene de sueño al día siguiente, pues van a sufrir, primero, que van a envejecer muy rápidamente, y segundo, que además de envejecer rápidamente, pues van a ser propensos a tener una serie de enfermedades que les va a costar en el futuro, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. Gracias.